Hoy en Arte del Diseño, materiales. Comenzamos. Así es, y como dije al inicio del video, hoy vamos a estar hablando de materiales. Vamos a estar viendo cómo es que estos funcionan, cómo es que funcionan obviamente en Blender. Si buscan otro programa, bueno, van a funcionar más o menos igual, pero en este caso nos vamos a centrar en Blender. También vamos a estar viendo un poquito de teoría de cómo funciona esto, vamos a estar ocupándolo dentro del programa de Blender. Y por último vamos a estar viendo todo el tema de los nodos, porque sí, vamos a ver los nodos más ocupados al momento de estar trabajando materiales. Así que dicho esto, y recordándote que si te gusta este contenido puedes suscribirte activando la campanita, dejándome un querido hermoso like caso y un comentario para que YouTube me posicione bien. Así que nos vamos ahora sí rápidamente a nuestro querido y hermoso Blender. Y aquí tenemos el pre de Blender. Obviamente vamos a borrar todo para crear algo nuevo, probablemente un cubo. No vamos a crear un cubo. No vamos a hacer el chiste de nuevo, stop it. Vamos a hacer una mona, porque sí, vamos a hacer lo mismo que hacen todas las personas que trabajan en Blender. Vamos a estar usando la típica mona para hacer todos nuestros experimentos. En este caso, sí, es mucho más cómodo trabajar con la mona porque lo que vamos a ver no es tan relevante al momento de estar haciendo el tema de la malla. Y si quieren ver la malla o no tienen Blender instalado, no sé por qué no tienes Blender instalado, amigo, aquí está apareciendo un video donde explico todas las cosas básicas de Blender. También explico un poquito el tema de los materiales. Y bueno, acá están apareciendo todas las cosas básicas de Blender. Y también ahí explico cómo instalarlo, así que es un 2x1, ¿no? Bueno, siguiendo con el tutorial, para irnos a los materiales, en este caso nos vamos a ir rápidamente a este menú que está acá al lado y vamos a abrir esto donde dice materiales. Acá en materiales vamos a crear un nuevo material, en este caso va a aparecer 001 porque Blender originalmente te crea un material para que, bueno, el objeto ese, el cubo base, no aparezca desnudo, ¿no? En este caso nosotros le podemos cambiar el nombre al que nosotros queramos, mona. Esto es más que nada para tenerlo un poco más organizado, aunque igual yo te diría que le pusieras nombres bastante buenos para que no se solapen entre ellos, ¿no? Y bueno, acá ya tenemos algunas configuraciones que podemos empezar a ver en nuestro modelo. En este caso vamos a cambiarle el color, le vamos a dejar un color rosadito, vamos a subirle la metacidad y vamos a bajar la rugosidad para después subirle el ir. Y espérate, stop it. Tú estarás ahora así como varos, ¿qué te pasa? ¿Qué estáis explicando? ¿Qué es esa cosa de la metalidad? ¿Por qué no se está viendo en el mono? Bueno, yo te digo que eso pasa porque Blender tiene distintas formas de previsualizar, en este caso el modelo. Tenemos, por ejemplo, tenemos modo estructura para ver el modo de alambre, tenemos el que estábamos recién, que es sólido, que normalmente se ocupa para modelar, y por último tendríamos estos dos, que sería previsualizar los materiales, para ahora sí ya ver cómo funcionan los materiales y a tiempo real. Y por último tenemos el modo procesado, donde ya podemos saber un pre-render de lo que sería en este caso cómo funcionan las luces, cómo se ve el material, cómo esto interactúa con el entorno, por ejemplo, etcétera. Y con respecto a todo lo que le estaba diciendo de la rugosidad, del metalizado y tal, bueno, acá ya tendríamos que irnos un poco más a la teoría de Blender, así que tomen su lápiz y empiecen a tomar nota porque esto se viene fuerte. En este caso tenemos varias cositas que hablar. Por un lado tenemos el material, que el material, bueno, vamos a ir explicando por parte. Después tenemos un shader, después tenemos las texturas y tenemos un motor de renderizado. Y todo esto tiene un orden específico, pero vamos a ir por parte porque tenemos que explicar todo esto, ¿no? Lo que nos compete es el material. ¿Qué es un material? En este caso, un material, acá está apareciendo la definición, si es que lo quieren buscar, ahí está en Google. El material es como las mallas, en este caso el modelado 3D que estemos haciendo, interactúa con el entorno. Puede ser el entorno de luces, pueden ser las luces que están en el entorno, imagen de entorno o colores de entorno. También pueden ser objetos que tenga alrededor. Estos objetos también pueden tener otros materiales y así interactuar de distinta manera con nuestro material base, que sería, bueno, los materiales que estamos trabajando. En fin, es como la malla recibe toda la información que está teniendo del entorno para después presentarlas en la pantalla. Para presentarla en pantalla de un modelo 3D a uno 2D se le llama render. Ese sería un motor de render, un motor de gráficos. Y en el caso de Blender tenemos Eevee, tenemos Cyclops y tenemos uno de juegos que creo que es muy parecido al Eevee, nunca lo he ocupado. Pero bueno, estos nos dan distintos parámetros que hacen que al momento de renderizar se vea de distinta manera nuestro personaje.
o objeto que estemos trabajando. Entonces, por un lado tenemos el motor de renderizado, que es el que te va a mostrar las cosas en pantalla, va a convertir todo el 3D en 2D. La información que recibe de este para mostrarte en pantalla viene de los materiales, ya sea del entorno, ya sea de los objetos que tienes ahí. Y después tenemos lo que vendrían siendo los shaders. ¿Qué es un shader? Bueno, es una forma de organizar todo lo que está dentro de lo que vendría siendo el material. Este shader puede hacer que tu material se vea de distintas formas, ya sea por ejemplo que reciba las sombras más suaves, que reciba las sombras de una forma más dura, que también, no sé, por ejemplo, haga que brillen más las cosas. Bueno, todos los parámetros que se pueden controlar dentro del material vendrían estando organizados por un shader, ¿ya? Existen muchos tipos de shader. Blender tiene el BSDF, que es como el shader base que tiene Blender, pero creo que se pueden descargar más. O sea, los juegos, por ejemplo, normalmente tienen distintos tipos de shader. Ustedes que ocupan V-Ray Studio tienen el shader que es el M-Tools, que hace que se vean los bordes más duros, por ejemplo. Entonces ya ahí depende de lo que quieras para trabajar. El shader también puede hacer que tu render sea un poco más rápido o más lento, porque al limitar un poco la información que está recibiendo o que puede recibir el material, hace que sea más fácil de renderizar, o simplemente organiza súper bien los datos para que el programa no se tenga que hacer un lío al momento de estar renderizando los modelos. Pero entonces, ¿qué sería una textura? Bueno, en este caso la textura viene justo antes del shader y entraría dentro de toda la información que necesita el shader para poder funcionar bien. En este caso el shader normalmente necesita colores, números, bits y ese tipo de información se le puede dar dado por una textura. La textura, ustedes saben que es un mapa de bits, pero en este caso, para que no se nos enreden, sería en este caso la textura base, que serían los colores del modelo. También tendríamos otro tipo de texturas de datos, como por ejemplo el mapa de normales, que hace que las sombras sean más definidas y no tenga que calcularlas en tiempo real, sino que vienen precalculadas. Y lo mismo sería con por ejemplo un mapa de elevación, en este caso haciendo que la malla, por muy plana que se vea, se pueda ver más voluminosa al momento de renderizar, simplemente porque esa es la información que nos está dando el modelo. Entonces la textura funciona como información que puede ser dada al shader. Esta información tiene que ser 100% textura, no, pueden ser mapas de ruido, por ejemplo, que den información aleatoria, pueden ser cálculos matemáticos que ordenen la información del shader, y bueno, una serie sin fin de cosas que vamos a estar viendo un poquito más adelante, porque sí, vamos a ver un poco el tema de los nodos y ahí se explica un poco mejor cómo funciona el tema de los shaders y materiales y renders. Entonces, para que no se nos haga un lío, acá va a estar apareciendo una gráfica donde se ve cómo deberían ir ordenadas todas estas cosas, toda esta información, para que no se enreden. Y también voy a estar acá mostrando unas distintas formas de shader, practicando más que nada con el M-Tools, con una imagen sin ningún shader y con una imagen con, no sé, el shader va a ser de Blender. Ahí van a estar apareciendo 3 imágenes para que ustedes entiendan que la diferencia que puede haber entre uno y otro, ¿no? Y bueno, para motores de render, la verdad es que no sé, no estoy tan experimentado en el tema, así que simplemente nos vamos a quedar con que este reorganiza toda la información que nos llega de los materiales para poder mostrarlos en pantalla. Y bueno, ya ahí otra vez hace que sea más o menos eficiente al momento de estar haciendo el render, ¿no? Pero ya, basta. Llevamos como 5 o 10 minutos de pura teoría, ¿no? Deben estar aburridos. Así que vamos a la acción. Y sí, voy a estar dejando un minutero al inicio de toda esta explicación en caso de que no les interese todo el tema de la teoría y se vayan directamente al tema de la práctica. ¿Por qué lo estoy diciendo ahora? Porque, bueno, así soy yo, ¿no? Ya, pero entonces, ¿qué tenemos acá? En Blender nos vamos entonces rápidamente a nuestro objeto. En este caso teníamos a la mona y vamos a crearle un material. Acá tenemos todos los parámetros que puede tener nuestro material para poder trabajar. En este caso tenemos la superficie, tenemos el color base. Normalmente este es el color que va a tener todo el modelo. Después tenemos otros rangos como el metalizado. Esto simplemente es como
lo lijado que esté el entorno, o sea, el objeto. Es extraño el tema del metalizado, es un tema de cómo funciona el tema de las luces, cuánto rebote y tal. Simplemente ustedes déjenlo en 1 o en 0 y, por ejemplo, para los efectos de tipo auto así como muy estilizado y tal, normalmente ocupan el metalizado, o por ejemplo, los objetos también en dorado deberían estar ocupando metalizado. Tenemos la rugosidad. La rugosidad es literalmente la rugosidad de la superficie. Fíjense que cuando ustedes pulen algo, este se vuelve un poco más brillante. Bueno, ahí tienen el tema de la rugosidad. En el IR es la cantidad de información que puede absorber nuestro material. En este caso hay objetos que por mucho que les pongas color al lado, este no cambia de color, como por ejemplo sería la tela negra. Y hay otros que simplemente con cualquier cosa de color que esté al lado recibe toda la luz o cambio de color posible, que sería por ejemplo una polera blanca, ¿ya? Es la forma más sencilla que se me ocurre de decirles lo que es el IR. Acá tenemos el alfa. El alfa literalmente es lo transparente que es. Recuerden cuando estamos trabajando alfa en dibujo, por ejemplo, bueno, es la cantidad de opacidad que tiene, ¿ya? Y acá tenemos otro sinfín de parámetros más que no nos vamos a poner a ver uno por uno. Bueno, vamos a pasarlos por encima, ¿ya? Por ejemplo, tenemos la transluminiscencia, que esto es un poco más asociado a los materiales como por ejemplo el vidrio. Tenemos la especularidad, que este también tiene un poco de IR, en este caso de cómo recibe las luces. Después tenemos la transmisión, que esta es la cantidad de influencia que va a ejercer a los objetos que tiene al lado. Tenemos el barniz, que este es un brillo no tanto como un reflectivo, sino que más puntual. Fíjense cuando algo está barnizado, tiene un brillo así como súper chiquitito, muy finito. Bueno, ese es el barniz. Tenemos para cambiarle los colores, exactamente algunos parámetros. Tenemos los brillos tangenciales, creo que son cómo brilla el objeto. Hay objetos que brillan más que otros, como por ejemplo el dorado. Y por último tendríamos la emisión, que la emisión es un objeto que emite luz. En este caso imagínate un chaleco reflectante, por ejemplo. Estos que cuando tú le ilumináis, le tiráis luz, tiran luz para todos lados. Bueno, un objeto así podría ser emisivo, o simplemente podría ser una tira de luces LED. En vez de tener que usar luces, en este caso ocuparíamos este tipo de mapa de emisión, ¿no? Bueno, acá también en el material podemos cambiar el tipo de shader que estamos trabajando. En este caso tenemos el principal, el base que tiene el modelo, pero hay veces que no nos interesa, por ejemplo, tener translucencia, por ejemplo, o especularidad o barniz. No nos interesa tener tantos parámetros porque simplemente van a hacer que el render sea un poco más lento. Entonces podríamos cambiar, por ejemplo, ese parámetro por el que dice difuso. En este caso simplemente es un color base con una rugosidad. Fíjense que no cambié la rugosidad. No, es que el difuso no sé por qué no trabaja bien con la rugosidad. Y tenemos el mapa de normales, que bueno, ya le había dicho que es como recibe las luces y las sombras, ¿ya? Vamos a hacer un pequeño trabajo acá. Bueno, acá tengo un pequeño escenario muy chiquitito para que podamos ver un poco mejor el resultado de estas cosas. Acá, como por ejemplo esta es una imagen difusa, la rugosidad no tiene tanto alcance. Debería tenerlo, no sé por qué no lo tiene. Creo que con Cyclops funciona mejor, pero bueno, detalle eso, ¿no? Después tenemos otro tipo de cosas que ya vendrían siendo shader, que están un poco más especializados. Acá tenemos por ejemplo uno que dice vidrio, que literalmente te da como todos los parámetros para que funcione como vidrio el objeto. Ay, sí, que el programa se me había quedado pegado, ¿no? Y que, bueno, tenemos parámetros que hacen que funcione como vidrio. Tenemos otros que funcionen más reflectivos. Por ejemplo, en este caso ya debería así funcionar el tema de la rugosidad, la entropía. Ahí está, rugosidad. Bueno, y tenemos parámetros que, bueno, no, estos van a ser shaders un poco más especializados, que va a hacer que el programa no tenga que calcular cosas que simplemente no están. Claro, el shader principal nos va a dar toda la información que podamos tener o requerir en un material, pero de repente no hace falta. El objeto está tan de fondo que no vale la pena, o simplemente el objeto es tan simple que no debería tener tantas cosas. Entonces en ese caso se le ocupan estos otro tipo de sombreadores, ¿ya? Pero
ahora sí, ya con esto deberían empezar a tener materiales súper fáciles de hacer. En este caso, como tenemos el shader principal, nosotros podríamos hacer todo lo que nosotros queramos ya a partir de este objeto, ¿no? Nosotros podríamos empezar a trabajar, podríamos empezar a ver cómo funciona y todo el tema, y podríamos empezar ya a practicar todo lo que íbamos a hacer en Maya. Ahora lo podemos hacer acá con materiales también para empezar a hacer nuestros primeros renders. Pero también nos falta algo más que yo creo que es súper importante al momento de estar viendo el tema de sombreados, que es el mapa de nodos que ordena el tema de los materiales. Porque si bien tenemos este menú que nos permite movernos un poco por todos los parámetros que nos da en este caso el objeto, dándonos opciones como por ejemplo cambiar la imagen por una textura. Fíjense que si nosotros apretamos en este puntito que está acá, podemos cambiar la imagen por una textura. Imagínate que lo cambiamos ahí, podemos ponerle una imagen de lo que nosotros queramos. Mira, justo tenía una textura de madera, entonces ahí teníamos un material que ya está funcionando. Pero nosotros, para poder ver un poco más visual todo lo que estamos trabajando, nos podríamos ir al mapa de nodos. En este caso, yo normalmente muevo esto para abajo, de esta línea de tiempo que tenemos acá, la muevo un poco para arriba y la cambio por el que dice sombreado de nodo o nodo de sombreado, ¿ya? Y acá nos va a aparecer esta información que está apareciendo acá. Les repito, si no entienden esto que acabo de hacer con el tema de la ventana, es porque no se han ido a ver este video que está apareciendo acá, donde sí lo explico y explico todo el tema de las ventanas y todo lo básico que tienen que saber para el momento de estar trabajando en Blender. Acá ya tenemos el tema de los nodos que estarían armando nuestro shader. Si se fijan, acá tenemos la textura que creamos recién, pero también nosotros podríamos directamente desde acá cambiar la textura. Vamos a cambiarla, no sé, por esta monita china, y fíjate que ya ahí está apareciendo por ahí entre medio la monita china, ¿no? O acá ya podríamos quitarlo directamente para que vuelva al color base que estamos trabajando. Este nodo lo podríamos dejar en otro parámetro para que el programa lo interprete de la forma que él quiera, y así poder empezar a trabajar algunas cosas del tema de materiales a partir de los nodos. A diferencia de este mapa que está apareciendo por acá, acá tenemos un poco más de libertad de crear todo lo que nosotros queramos. En este caso, con Shift A, el típico comando para crear objetos, podemos crear cosas que interactúen con el shader. En este caso, acá tenemos las entradas. Las entradas son cosas que tiene el programa que le podrían ayudar al shader a que funcione mejor. En este caso tenemos, no sé, atributos de color, por ejemplo. Le podríamos dar un atributo que tenga nuestro modelo. Podríamos, no sé, calcular la oclusión ambiental, precalcular la oclusión ambiental que va a recibir nuestro modelo. En este caso, imagínate, nosotros agarramos a esto aquí y hacemos que la oclusión ambiental, fíjate que se ve un poco más marcada, haciendo que sea mucho más sencillo, por ejemplo, calcular la oclusión ambiental que tiene nuestro objeto. Como te decía, información que va a hacer que nuestro shader, en este caso nuestro material también, se salte algunos procesos porque ya los va a tener precalculados, una cosa así. Es eso básicamente. Acá tenemos ya otras cosas. La salida, por ejemplo, es el material. En este caso es el material que estamos conectando. También tenemos cosas como el color. Acá tenemos todos los gráficos que nos podría dar color. Por ejemplo, acá tenemos una gama de color. También tendríamos, no sé, por ejemplo, brillo y contraste. Entonces ya podríamos empezar a trabajar con distintos tipos de colores o algo más parecido a lo que haríamos en un programa de dibujo, por ejemplo. Y bueno, tenemos convertir, que es convertir, por ejemplo, una salida. En este caso podría ser el color. Podríamos convertirlo en una curva. Podríamos convertirlo en una rampa de color. Fíjate que nosotros tenemos acá un color, una rampa de color. Entonces, en vez de tener un color base para el modelo, nosotros le podríamos poner una rampa de color que vaya de blanco a negro y nosotros poder cambiarlo de forma más práctica acá. Y bueno, ahí ya depende de cómo es que estés trabajando tu modelo, ¿no? Tenemos acá los sombreadores y tal,
Y bueno, lo que ustedes normalmente más van a ocupar al momento de estar trabajando sombreadores, sobre todo ahora que no saben ocupar tan bien el tema de los nodos acá abajo, va a ser el de textura, textura imagen, que este va a ser para crear una imagen. Después vamos a tener otros como por ejemplo la rampa de color. La rampa de color se ocupa bastante, de hecho, para hacer... para definir parámetros, porque al final la rampa de color es un valor del 1 a un 0, entonces podemos trabajar también un poco por ahí. Tenemos otro tipo de cosas como por ejemplo, a ver, voy a buscar los que más se ocupan. Por ejemplo, el mapeo también se ocupa bastante para el tema del mapeo del UVMap, para poder controlarlo. Normalmente se ocupa este gráfico de mapeo. Yo normalmente no lo ocupo, pero debería estar ocupándolo, ¿no? Tenemos para crear mapas de normales también en este caso, para que funcione de una forma distinta. Fíjate que nosotros podemos ahí definir cómo debería estar viéndose las sombras del modelo, por ejemplo. Y ahí está apareciendo un poquito cómo debería estar viéndose las sombras del modelo a partir de un mapa de normales. Y tenemos otras cositas, no sé, a ver, acá texturas tenemos este cielo, normalmente no se ocupa acá, pero bueno. También tenemos otras cosas como el mezclar sombreadores. Acá tenemos mezclar sombreadores, que literalmente es mezclar dos tipos de sombreador para hacer una sombra un poco diferente. En este caso, imagínate queremos mezclar los parámetros que tendría el vidrio con, no sé, el parámetro del plástico para hacer una especie de botella, por ejemplo. Bueno, ahí tendríamos un mezclar sombreadores. Normalmente para el principal no lo recomendaría tanto, pero en el caso de que tengan sombreadores un poco más básicos, como por ejemplo sería un color difuso con, no sé, reflectivo, podríamos ya empezar a mezclar estos dos para hacer un parámetro diferente, ¿no? Y bueno, la verdad es que todo el tema de los nodos ya es cosa de ponerse a trastear, ¿no? Lo que siempre les digo al momento de estar trabajando en Blender o este tipo de programas es ponerse a trastear, ver para qué sirve cada uno de los nodos, por ejemplo, para qué funcionan, cómo se pueden juntar, por ejemplo. Cómo podrían funcionar y bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Yo lo que voy a hacer ahora, ya que no me queda mucho más que explicar sobre el tema de los materiales sin entrar en profundidad, vamos a irnos rápidamente a un timelapse donde voy a ponerme a hacer un material, un shader, para darle un poco de textura a esta mona, ¿o no? No, yo creo que lo que voy a hacer va a ser traer un modelo 3D que tenga por ahí y vamos a hacer todo el tema que le estaba hablando.
Y bueno, aquí estamos de nuevo. Pasó un ratito, no sé cuánto pasó realmente, creo que fueron como 15-20 minutos. Y bueno, hice esto, ¿no? Tenía este modelo del Sukuna. No sé por qué lo tenía por ahí entre medio, pero bueno. No, no lo hice yo, los materiales tampoco. De hecho, tuve que arreglarlo un poquito porque solamente me interesaba hacer la malla y tuve que borrarle todo lo que tenía. Pero bueno, tenía la textura y yo a partir del Materialize también le creé el mapa de normales, ¿cachai? Que fue el dato que le dimos acá. Le cambié el RGB a datos para que, bueno, funcionara bien el RGB bien. Porque si no, no va a funcionar también. De hecho, miren, fíjense que si se lo quitamos, hay partes donde las sombras no se notan tanto. Y acá lo que hice fue crear un material. Este es para cambiarle el tono. Fíjense que cambia de color y tal. Después tenemos acá la oclusión ambiental, que la oclusión ambiental son como las sombras que tiene el modelo. Acá lo limité a distintos colores. Y por último multipliqué todo esto, o sea, el objeto como material. Y después lo multipliqué con la oclusión ambiental para tener este resultado que está apareciendo por acá. Ya no se nota tanto, no, yo pensé que se iba a notar más, es que no tenía tantas cosas como para hacer que se notara, pero bueno, cuando ustedes lo estén trabajando probablemente lo vayan a ir notando más. Igual intenté que se notara harto, pero detalles, ¿no? Lo que hice también fue cambiar el fondo, le puse una imagen. Fíjense que nosotros podemos acá tener un fondo de un color, en este caso podríamos ponerle gama, que es lo que normalmente viene al inicio, pero también podríamos ponerle una imagen de entorno. Es diferente una imagen textura que una imagen de entorno, ¿ya? Las dos no van a funcionar exactamente igual al momento de estar aplicándolo. Si es para entorno, imagen de entorno, ¿ya? Y bueno, ahí estaríamos con el Sukuna y las dos monas, una de madera y la otra de madera. Sí, las dos son de madera, no me critiquen. Y recuerden que si van a hacer dos materiales distintos, tienen que ir con dos materiales distintos. En este caso tengo material mona 1 y material mona 001, ¿cachai? Entonces, bueno, ahí tenemos ya dos cosas distintas. También podríamos acá seguir agregándole, no sé, luces, puntos de luz para que el juego de luces sea un poco más brígido. Podríamos cambiarle el tono de la luz para que se vea. Fíjense que si nosotros hacemos así, ahí ya se está notando el rosadito de lo que estábamos trabajando acá, fíjense. O el sol nunca es blanco, casi siempre un poco más amarillento y tal, depende de la hora del día. Entonces también le pueden cambiar la luz o hacer que sea más o menos fuerte para que las sombras se vean más o menos mejor. Pero eso ya sería al momento de estar armando composiciones. Así que eso ya lo estaríamos viendo para otro video. Así que muchas gracias a todos por haberme acompañado hasta aquí el día de hoy. Sí, el final fue un poco la verdad es que me hubiera gustado hacer alguna cosa mejor para hacer el modelo 3D, pero es que quiero tener el video para esta semana. Y si escuchan mi voz van a entender que estoy de la perra con el tema de la voz, porque bueno, me resfrié y no es motivo por el que no haya hecho video. De hecho me resfrié, el lunes nomás. Entonces la semana pasada no pude tener video por problemas personales básicamente. Pero bueno, detalle, ¿no? De todas formas he estado haciendo los directos para que no se pierdan todo el tipo de contenido. Así que muchas gracias a todos por haberme acompañado hasta aquí el día de hoy. De verdad se les quiere caleta, se les quiere un chingo, se les quiere un huevo, se les quiere un demasiado. Recuerden que si quieren más contenido como este pueden suscribirse activando la campanita, dejándome un querido hermoso likeazo y un comentario de qué es lo que quieren ver más adelante. ¿Qué es lo que se viene sí o sí más adelante? Bueno, tenemos que hacer el Maya avanzado, o sea, hacer Maya en Blender pero avanzado, haciendo objetos un poco más profesionales. Probablemente hagamos un árbol, probablemente también hagamos una roca. Y sí, vamos a estar haciendo algún que otro personaje. De hecho, si están viendo mis directos, ven que ahí aparece Lily el directo que hicimos el otro día, ¿no? Y bueno, poquito más, la verdad. También tenemos que ver el tema de las texturas. Vamos a estar viendo cómo hacer las texturas procedurales. Vamos a estar viendo todo el tema de cómo quemar o cómo hornear texturas, que eso les puede ayudar bastante al momento de estar creando todo este tipo de cosas. Y bueno, detalles que vamos a estar viendo un poquito más adelante. Así que de verdad, muchas gracias por haberme acompañado hasta aquí. Acá van a estar apareciendo mis suscriptores de pago de Twitch. Sí, voy a volver a habilitar las suscripciones de pago para YouTube. Ojo, van a servir solamente para dos cosas. Para que no te salte publicidad en YouTube cuando esté haciendo los directos en YouTube. Para tener obviamente los emotes especiales en YouTube. Y por último también tendríamos el tema de que, bueno,
quieras apoyarme solamente, sí, no va a haber mucha más que recompensa. Obviamente también va a estar habilitado el tema del Discord, chat privado, aunque casi nunca ocupamos chat privado de Discord para los de pago, porque somos tan poquitos, pero bueno, de repente estoy subiendo cositas por ahí, alguna imagen subida de tono, ustedes ya saben a qué me refiero, ¿no? Así que de verdad, muchas gracias a todos los que me donaron y tal. También un especial agradecimiento a esta persona que me hizo un fanart, de verdad me aprecio bastante los fanart, me gustan caleta, ahí está apareciendo, entonces también vayan a seguirlo en sus redes sociales porque probablemente dibuje bastante bonito, mira cómo dibuja, hermoso. Así que de verdad, muchas gracias a todos. Les recuerdo también que tengo otras redes sociales como esta donde subo dibujitos y hago cochinadas de repente. Ahí tienen que ir a verme. También tengo esta otra donde comento y hablo cada vez que tengo tiempo. También tengo esta otra donde hago directos de lunes a jueves 20-22 horas. Sí, estoy haciendo directos en YouTube, pero solamente voy a estar haciendo 2 días a la semana en YouTube para que no se me sature el canal de directos, ¿ya? También les recuerdo que tengo esta página en Boot, que sí, ahora la tengo bastante botada porque, bueno, muchos problemas personales estos últimos días, pero detalle eso, ¿no? Cuando apenas tenga algo para subir ahí, lo voy a estar subiendo ahí para que ustedes puedan ir a descargarlo. Así que de verdad, muchas gracias. Por último, para que no se queden con la bala pasada, les voy a dejar este video donde creo que hablé de materiales, hablé de PBRs también, hace mucho tiempo. Entonces, bueno, ahora estamos como repasando. Sí, sé que este video también lo tenía hecho de antes, por ejemplo, tenía una versión antigua de este, pero lo que quiero hacer ahora es hacerlos con un poquito mejor de calidad y explicando paso por paso para que puedan usar Blender sin tener que usar V-Ray de entre medio, ¿ya? Así que, bueno, ahí les dejo el videito. Así que, de verdad, muchas gracias a todos por haberme acompañado hasta aquí el día de hoy. Yo me despido, no sin antes recordarles que fui Varos de Arte del Diseño y que nos estaremos viendo muy posiblemente en un próximo video. Adiós.